Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, que se transmite por el canal 19 en todos los cables y para Allende de los Mares por las plataformas de internet, streaming, Facebook, entre otras. Con nosotros, don Eli. Saludo, don Isidro, ¿cómo está usted? Bueno, ahora estamos muy bien y ahora estamos mejor. Veo que está sobre una silla movible, ¿no? Conta que no nos movamos mucho. No hay que decirle a los televidentes que estamos en un nuevo estudio. Se aprecia mejor la imagen y mejor comodidad. Una mejor calidad. Y tenemos una sorpresa hoy. Tenemos un invitado sorpresa. Ajá. Don Andrés Licho Mato, el productor del programa. Aquí lo tenemos. Ay, buenos días. Les agradezco mucho. Estoy aquí sinceramente hoy para manifestarle a todo el público que sigue este programa, que sigue nuestra carrera, nuestra vida, y darle las gracias, primero a Dios, darle las gracias después de Dios a mucha gente que hizo esfuerzos extraordinarios para que yo superara este percance de salud que fue muy notorio. Y mucha gente estaba muy preocupado, pero gracias a Dios estamos aquí reponiéndonos, haciendo pininos de nuevo, sin esforzarnos mucho, y agradecerles sinceramente a ustedes que han sido pilar para la mejoría del programa mientras yo estaba afuera, porque de verdad que el programa ha estado mejor estando yo fuera que estando yo aquí. Y yo lo agradezco, y también la solidaridad. La solidaridad también a mucha gente, miles de gente, de personas que de una manera u otra oraron, se fueron a la iglesia, me expresaron su deseo de mejoría y su preocupación externa. Quiero algunas personas como, bueno, a ustedes dos, él y don Isidro, Isabel Acevedo, que ha sido un pilar también en el sostén, en la solidaridad para el programa y de manera personal. A mucha gente como Jorgito, mi hermano Jorgito, Mayra Ogando, jugaron papeles trascendentales, a Daniel García Archival y el presidente de la República, así como el ministro de Salud. Todos tuvieron mucho que ver para que cumplieran ese mandato de Dios de que yo fuera atendido de una manera distinta, de una clínica a otra, y que hoy ustedes estuvieran contando conmigo. Me siento muy bien, pero todavía falta el proceso, es un proceso largo que va mejorando, cada día se ve mejor, y yo estoy sencillamente aquí expresándole las gracias a tanta gente que o fue a mi casa, o fue a la clínica, o me llamaba, o sin comunicarse conmigo, estaba comunicándose con Dios para mi mejoría. Así que gracias a todos. Estamos aquí como el primer guandul, aunque todavía el guandul necesita para guisarlo un chin de tiempo, pero estamos aquí. Gracias, Andrés, por esa palabra muy emotiva, y sinceramente nos sentimos muy animados de tu recuperación. Quiero decir que se me quedó la parte fundamental de este apoyo a mi familia. Ay, mi esposa, mis hijas, todos mis familiares que se entregaron a día y noche, todavía están entregadas a este proceso de recuperación que tengo, y cuando estaba también en el percance grande. A mi hija Sobeida, todos esos muchachos, Leticia, Andri, Juana, Tito, todos, no lo puedo mencionar todos porque son demasiados,
demasiado hijos. Pero a la familia, no, la familia más son 4 o 5. La familia, que fue un soporte fundamental. De Isidro con su Durbiani y sus cosas que estaban pendientes. Gracias. Sigan. Bueno, nada, bienvenido, don Licho. Para nosotros es una inmensa satisfacción verlo recuperado, muy recuperado, todavía le falta un poco más, pero sabemos que el país y la humanidad tienen mucho que recibir de usted, de su alma, de su espíritu, que usted tiene un corazón gigante. Bienvenido nuevamente a su programa. Gracias. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con nuestras pinceladas educativas. Tenemos unas pinceladas educativas muy interesantes. Creo que todas son interesantes, ¿verdad? Pero hoy es muy especial porque hoy vamos a reflejar en nuestras pinceladas 2 puntos geográficos del país, ambos en la ciudad de Santo Domingo, que fueron donde nació la patria: la Puerta de la Misericordia y el Baluarte del Conde. Vamos a ver esta pincelada que nos va a ilustrar datos interesantes sobre estos espacios geográficos. La Puerta de la Misericordia y Baluarte el Conde, monumentos históricos donde nació la patria. Saludos. En la Puerta de la Misericordia y Baluarte del Conde, antes llamado Baluarte de San Genaro, situados en la ciudad colonial de Santo Domingo, son 2 de los monumentos más importantes de la República Dominicana. Este escenario fue el lugar escogido por los patriotas para proclamar la independencia, y allí flotó en la madrugada del 28 de febrero, en la Puerta del Conde, la primera bandera que definió la independencia nacional y la dominicanidad. Daremos unas pinceladas en torno a estos importantes monumentos históricos. La Puerta de la Misericordia, monumento histórico donde Mella disparó el trabucazo independentista. La ciudad de Santo Domingo cuenta en su haber con innumerables espacios que evocan eventos especiales del pasado de la capital dominicana. La llamada Puerta de la Misericordia es la primera construida durante el período colonial en el frente oeste del recinto amurallado de la ciudad de Santo Domingo. Su fecha de edificación se remonta a la primera mitad del siglo XVI, tiempo en que los trabajos en defensa fueron recomendados a Rodrigo del Viento. En los documentos y planos del pasado se le designa con el nombre de Puerta Grande o Puerta de la Sabana, y se le considera una obra severa, sobria y resistente. La puerta en sí, de arcos rebajados, con los muros en esviaje, o sea, con una oblicuidad de la superficie del muro, está construida en sólidos sillares, rematada en la parte exterior con jambas y arco de perfil curvo, a modo de grandes baquetones. Sobre la puerta, mirando a la que fue la Sabana del Rey, existe una garita cubierta por una graciosa cúpula que rompe la monotonía de los volúmenes rectos, relata la periodista e historiadora María Ugarte en su libro Fortificaciones Coloniales de Santo Domingo. Cerca de la puerta se encuentra un patio que servía de patíbulo para ejecutar a aquellos que eran condenados a muerte. En ese patio se edificó una pequeña capilla. La puerta, que recibió el nombre de la Misericordia a raíz del terremoto de 1842, cuando cerca del monumento se levantó una ermita con tal nombre, donde se celebraban cultos religiosos. En la Puerta de la Misericordia, Matías Ramón Mella, quien es uno de los padres de la patria dominicana, junto a Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez, allí Mella disparó un trabucazo ante la vacilación que amenazaba dar al traste con los propósitos independentistas. Posteriormente, los patriotas marcharon hacia la Puerta del Conde, en donde Francisco del Rosario Sánchez proclamó ante el mundo el nacimiento de la República Dominicana, izando la bandera nacional. La Puerta de la Misericordia es un espacio histórico que forma parte del circuito formativo que distingue a la ciudad de Santo Domingo y sitio de encuentro de quienes preservan el acervo cultural del país.
Baluarte el Conde, lugar donde se proclamó la independencia de la República Dominicana. En el año de 1543 se inician las construcciones de tipo muralla como línea defensiva de la ciudad de Santo Domingo. Esta parte de la muralla fue modificada en el año de 1655, luego que ingleses invadieron el territorio de la ciudad, siendo rechazados por tropas al mando del capitán general de la Española, Bernardino de Meneses y Bracamonte, conde de Peñalba, nombrando luego este lugar con el nombre de la Puerta del Conde, en honor suyo. La Puerta del Conde estaba protegida por un foso que mira hacia lo que es hoy el sector de San Carlos, zona que por su altura fue siempre estratégica para cualquier ataque a la capital en el período colonial. Desde el punto de vista de la arquitectura militar española, la Puerta del Conde es un modelo típico de la escuela de baluartes del siglo XVII y su estructura está formada por sillares de piedra de cantería bien labrados. Este baluarte fue el lugar escogido por los patriotas para proclamar la independencia. La separación de Haití se inicia en la Puerta de la Misericordia, luego del disparo del trabucazo dado por el patricio Matías Ramón Mella en la madrugada del día 27 de febrero de 1844 y por elevar la bandera tricolor en la Puerta del Conde por el patricio Francisco del Rosario Sánchez, ambos inspirados por los ideales del fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte. El baluarte del Conde, convertido en símbolo de nuestra independencia, y posteriormente su entorno fue remodelado para crear el altar de la patria, donde se encuentran depositados los restos de los padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Es sitio concurrido por propios y extraños, quienes observan lo majestuoso de la arquitectura y perciben la energía patriótica del pensamiento de los inmortales de la dominicanidad. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Bueno, nuevamente aquí en Periodismo y Sociedad, su espacio para tratar algunos temas de interés general. Tenemos un invitado especial, estamos tratando de hacer la conexión vía internet, pero mientras, don Eli nos tiene una opinión sobre el nuevo ministro de Hacienda. ¿Qué le parece a usted? ¿Vamos a pagar más impuestos o menos impuestos? Me gustaría la segunda opción. No, el presidente Luis Abinader sorprendió ayer con la designación de Magín Díaz, que hay que reconocerlo, es un técnico que tiene varios años, varias décadas trabajando en la administración pública, en la administración del Estado. Sin embargo, lo que llamó la atención es que Magín había sido antes de su nombramiento, antes de su designación, un crítico muy acérrimo, óigase bien, muy acérrimo de la política económica del gobierno. Recuerdo que fue de las primeras voces que salieron y que contribuyeron a desmontar la propuesta de reforma fiscal que el año pasado hizo el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente. Uno no sabe cuál fue la decisión o qué vio el presidente en Magín Díaz, que había sido un crítico muy acérrimo de su política económica, para designarlo en esa posición que ahora viene con la unificación de... El Ministerio de Economía. Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces hay que ver que... Pero fíjese usted, el señor Magín Díaz en muchos programas de televisión insistió en métodos y respuestas al tema de la recaudación impositiva. No se olvide que nosotros tenemos un hueco fiscal que se profundiza año tras año y le está dando la oportunidad a un técnico, independientemente que haya servido a otros gobiernos, a un técnico para que pongan en aplicación sus ideas. Y por otro lado, dice mucho del presidente de que no está buscando un tema partidario, sino está buscando resolver un tema. El hueco fiscal creo que está sobre el 3 o el 4% del Producto Interno Bruto. Y cada día
la informalidad crece más en el país. Hoy hay más economía informal que formal. Entonces se requiere la formalización y ese proceso de formalización pasa necesariamente por facilitarle los espacios y facilitarle los métodos para que la gente se formalice. ¿Usted no cree eso? Sí, es cierto eso. Y como decía al principio, uno no sabe cuál fue el acuerdo que hizo y con qué varita mágica nueva viene el señor Magín. Hay que ver que el presidente, para nosotros, para una particularidad mía, observó tres cosas fundamentales. Una es el expertise de Magín Díaz. O sea, es un hombre que es un burócrata, tiene más de 25 años sirviéndole a los 4 últimos gobiernos. Él le ha servido de una manera u otra. Él fue viceministro y cuando Hipólito, después cuando fue funcionario del sistema eléctrico y cosas, y fue director de impuestos internos. Y una fundamental que uno no puede obviar es la política del gobierno, la imagen que el gobierno está forzando a que se le imponga, que es la honradez de su gobierno, la transparencia. Y si bien Jochi Vicente, que demostró ser un técnico muy bueno, un hombre muy honesto y trabajador, que se cansó, estaba cansado, ya él quería salir de ahí, que esa renuncia estaba hacía más o menos 10 días en el despacho del presidente. Pero al escoger a Magín Díaz también, el presidente quiere darle un respiro externo al gobierno y ver, y no con cualquiera, con un técnico que nadie le puede señalar de que es un corrupto ni que es un ineficaz en esa parte, aunque haya sido contradictor de político, y seguro que el presidente confía en él, porque primero tiene el presidente que confiar en él y después en el país. Ya tenemos al doctor Ovidio Aguilar, teníamos unos problemas técnicos, pero ya tenemos a doctor Ovidio Aguilar que nos viene a hablar de un personaje universal, de un interés exquisito, vamos a decirlo. Yo no sé si cabe esa palabra de exquisito, pero es el único americano que ha participado en los 3 grandes movimientos que transformaron la humanidad, al menos en el hemisferio occidental. Tenemos al doctor Ovidio Aguilar desde Venezuela, quien nos va a hablar sobre el generalísimo Francisco de Miranda, quien el pasado 14 de julio cumplió 209 años de salir de este plano existencial y pasar a la inmortalidad definitiva, que es la inmortalidad que se logra en la memoria de los seres humanos. Bienvenido, doctor Aguilar. Hola, buenos días, muchas gracias, Isidro. Para mí es un gran placer y un honor compartir con tu audiencia en la distancia. Sí, doctor Aguilar, háblenos brevemente sobre el generalísimo Francisco de Miranda y dígame una inquietud que yo siempre he tenido. Participó en la guerra de India de los Estados Unidos, pero ¿en qué rol participó? Dijo que en la batalla de Pensacola, pero explíquenos usted un poco de eso, pero primero háganos un preámbulo sobre la vida de Francisco de Miranda. ¿Quién fue Francisco de Miranda? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, que es el nombre completo de él, nace en Caracas en el año 1750, el 28 de marzo. A la edad de los 21 años, decide viajar al mundo, porque ya había cierto problema con su padre, que era canario. Aquí en Venezuela la sociedad caraqueña era muy sólida y entonces no permitía ciertas licencias para quienes no eran, digamos, españoles de raíz. Él era de la península. Total de que
Francisco de Miranda, se va a España y comienza a recorrer el mundo en 40 años hasta que regresa a Venezuela en 1810, invitado por el joven Simón Bolívar. Durante todo ese periplo de 1771 a 1810, Miranda fue un personaje que yo le llamaría fascinante, porque todo lo que hizo él es inédito, único. Se dedicó a escribir un diario con archivo que llamó Colombeya durante todos esos 40 años, que fue decretado por la UNESCO Memoria del Mundo, porque allí escribía en tiempo real todo lo que sucedía en el mundo, particularmente en Europa y todo Occidente, de una manera muy didáctica que quedó para la historia. Dentro de eso, en 1772, en España, adquiere el título de capitán de las milicias del regimiento de la Princesa. Y es allí donde yo digo que nace Francisco de Miranda. ¿Por qué digo esto? Porque se llamaba Sebastián Francisco. Y entonces en ese certificado, incluso hizo limpieza de sangre, el título aparece a nombre de Francisco de Miranda y se obvia Sebastián, que ese era el nombre del papá. De allí en adelante, todo el mundo conoce a Francisco de Miranda y así se hizo conocer en el mundo entero. Fíjese que es tan fascinante la vida de Miranda, que luego que estuvo perseguido por la corona española y por la Santa Inquisición, Miranda utilizó 12 seudónimos en su vida para evadir la persecución, y todo eso lo anotaba él en su diario. Hay dos que llaman mucho la atención, o tres, que es cuando en París, en el momento en que lo están buscando las autoridades, le llega la información y entonces falsifica un pasaporte, se pone el nombre de Monsieur de Merat, se coloca una peluca, espejuelos verdes y se quita el aro de los girandinos y evade y aparece en Londres a los meses. Bueno, todo esto lo escribe él en su diario. El otro, eso fue una sorpresa porque Robespierre, Fouché y todo el mundo andaba buscándolo y decía, ¿cómo se va a desaparecer Miranda? Pues así fue que evadió, pasó por la aduana y nadie notó que era este personaje, sino Monsieur de Merat. Igualmente, cuando él llega a Rusia, que fue el primer sudamericano que visitó Rusia, nadie conocía en Rusia como era un sudamericano, y aparece Miranda, pero allí se identifica como Conde de Miranda, utilizando ese otro seudónimo. Y bueno, conoce a Catalina, se hace íntimo amigo de ella, hasta que llega un momento en que el representante de la corona española le dice a la emperatriz, ese no es ningún conde de Miranda, ese es Francisco de Miranda, reo de la corona española. Entonces, cuando ella se lo pregunta, él le confiesa y le dice, bueno, cuáles fueron las razones por las cuales él era perseguido por una injuria, que no le dieron derecho a la defensa y él decide desertar. Entonces Catalina lo protege y le dice al representante español, bueno, si es enemigo de la corona, debe ser que es buena gente. Y le da el título de coronel de los ejércitos imperiales, documentación oficial, usa el uniforme del ejército de Rusia y recursos económicos, porque Miranda le dice, lo mejor es que yo me vaya. Y así lo decidieron y se fue. Y el último que yo refiero, hubo otros 12 meses. ¿Y cómo llega a los Estados Unidos a combatir por la independencia americana? Bueno, en 1781, Miranda había sido comisionado por el ejército de la corona a estar acantonado en La Habana.
a la orden de Juan Manuel Cajigal, su íntimo amigo. Luego se presenta el sitio de Pensacola y entonces envían una escuadra de barco a defender y a sitiar eso ya. El Bernardo de Galvez, que estaba en Luisiana, es quien solicita el apoyo de Cajigal para ir a luchar en Pensacola. Y es allí donde Miranda pertenece a la escuadra, en ese momento era capitán, la escuadra que defiende y sitia a Pensacola y hace que los irlandeses que estaban atacándolo se rindan. De esa manera mantiene la defensa y ayuda en lo que es la redacción de la capitulación que hubo en ese momento, y Miranda es ascendido a teniente coronel y edecán de Juan Manuel Cajigal. Esa fue la participación que tuvo en la batalla de Pensacola. De allí fue determinante. Él abrió una amistad con Washington y con esos líderes de la independencia americana. Él abrió una amistad con todos ellos, ¿verdad? Cuando él regresa a Cana, lleva detenido al capitán general Campbell, que era uno, no detenido, sino retenido porque fue uno de los que capituló. Entonces, allí hubo otros oficiales que le enseñaron a él, a Campbell, fortificaciones. Perdón. Y entonces le acusan a Miranda de que fue traidor y él no estaba en esa actividad. Lo ordenan prisionero, no le dan derecho a la defensa y él se esconde durante 2 años protegido por Cajigal en Batanagó. De allí, me disculpan la afonía, de allí viaja a Estados Unidos, escondido en un bergantín con carta de recomendación de Cajigal a Washington. Él conoce en Filadelfia a George Washington y de allí comienza un periplo de 2 años por todos los Estados Unidos, haciendo amistad con los principales estadistas, militares y líderes de la naciente nación norteamericana. Con Washington establece amistad igual con Alexander Hamilton, Henry Knox, Rufus King y una serie de personajes importantes en los Estados Unidos. Y es en Estados Unidos cuando presenta en 1784 el primer proyecto continental de unión de naciones, algo que jamás alguien había presentado. Ese proyecto lo llamó el Colombeia, que era la unión de las colonias hispanoamericanas que comenzaría desde el sur de Mississippi hasta Cabo de Horno, donde él llamaba Colombeia porque le parecía que ese era el nombre que debería tener el continente, porque todo al Colón, no por Américo Vespucio, y lo llamó entonces Colombeia. La capital iba a estar en Panamá, equidistante a los dos extremos, y de allí los líderes norteamericanos les gusta el proyecto, pero tenían otros intereses, su naciente nación, y es allí donde nace la amistad importante con Washington, Hamilton, Henry Knox, y viaja entonces a Europa, ya en 1785. Llega entonces en 1792 a Francia, después ha estado en Londres, ha recorrido Estocolmo, Suecia, Dinamarca, Turquía, todos esos países, llega a Francia en 1792. Por favor, disculpen. Y entonces le participan y lo invitan a pertenecer al ejército revolucionario. Y él lo acepta con la condición que luego lo apoyaran en el proyecto de liberación de las colonias y se involucra entonces en la Revolución Francesa.
una participación muy importante, como fue el sitio de Valmy y la batalla de Amberes, que selló realmente la Revolución Francesa, que fue la última batalla que culminó con este proceso independentista de Francia. De tal modo que es el único latinoamericano que está en el Arco de Triunfo. Siendo así, bueno, Miranda le dice a Petión y a los demás que estaban allí, bueno, mire, que este proyecto vamos a seguir adelante. Ellos dijeron que sí, e iban a poner en República Dominicana, iban a poner el centro de revolución bajo la orden, bajo la autoridad de Francia. Él le dijo, eso no es mi proyecto. Si yo voy a cambiar la colonia española por la de Francia, estamos hablando de lo mismo. Yo hablo de el apoyo para un proyecto continental en toda la América, que va a ser beneficioso. Total que no llegó a un acuerdo y decide abandonar entonces Francia, no antes que Dumouriez, el jefe de él, general, lo acusó y lo involucró de traición. Pero Miranda, él no contaba, Dumouriez, que Miranda llevaba un diario donde anotaba absolutamente todo y archivaba todas las instrucciones que recibía. Lo mantienen prisionero año y medio sin ningún tipo de causa. Él se defiende y es sacado de la prisión en hombros, porque la defensa demostró que Morier estaba traicionando a la revolución y bueno, Morier paga las consecuencias. En ese tiempo, fíjense ustedes algo interesante, en ese tiempo, en 1792, Miranda le plantea a Petión, el alcalde de París y miembro de la constituyente, el voto de la mujer, algo que no existía en el mundo. Él decía, y lo escribió en la carta, que no podía ser que la mujer, siendo un ciudadano que tenía que obedecer a los gobernantes que ella no elegía, tenía el derecho de votar por ella, porque no solamente la vida era de deberes, y la mujer tenía el deber de obedecer, pero no el derecho de elegir. Y no se le tomaba en cuenta ni aspectos como el matrimonio, los hijos, el divorcio y la libertad de la mujer. Eso nunca había existido en el mundo. Nunca. Y Miranda lo plantea allí y luego vimos los resultados posteriormente en el mundo sobre los votos de la mujer. Bueno, estando Miranda ya residenciado en Londres, aparece en 1810 Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Mente, comisionados por la Junta Suprema de Caracas, después de la declaración de independencia que hubo en Caracas el 19 de abril de 1810, comisionan en varias partes del mundo a gente para recibir apoyo. Llegan estos tres venezolanos a Londres, no tenían la misión de contactar a Miranda, pero tomando en cuenta que tenía las noticias sobre el alcance del general, lo visitan. Y es allí donde Miranda le hace el lobby con William Pitt, el primer ministro, con varios ciudadanos, personajes y funcionarios, para que ellos se entrevisten con estos dirigentes de Inglaterra. No logran nada y Miranda se lo había advertido. Mire, esto a mí me ha sucedido que no he tenido ese apoyo. Y bueno, es allí cuando Bolívar... No va a perdonar, don Ovidio. El tiempo es diabólico. El tiempo en ¿Cuánto tiempo me queda para terminar? Perfecto. Después haremos otro programa y terminamos con la vida de Miranda, pero me gustaría que usted nos hablara en 2 minutos sobre la sociedad mirandina que usted preside en Venezuela y que nosotros estamos aquí, don Eli, don Dicho y mi persona estamos promoviendo conformar el capítulo dominicano de la Sociedad de Libre Pensamiento Mirandino. Perfecto, muchas gracias. Sí,
La Sociedad del Libre Pensamiento Mirandista es una asociación civil sin fines de lucro en la que pertenecen distinguidos historiadores, individuos de número de la Academia de Historia, investigadores que están con la misión de resaltar y recuperar la memoria, obra y vida de Francisco de Miranda a través de diferentes publicaciones, foros, talleres, y próximamente vamos a realizar un diplomado sobre visión geopolítica de Francisco de Miranda en el siglo XVII, XVIII y XIX. Eso va a ser importante. Hemos recibido con beneplácito el interés de ustedes de crear el capítulo mirandista allá en Santo Domingo, en República Dominicana, para darle una proyección continental a la obra de este insigne venezolano, que, como dijo usted al principio, fue nombrado en su momento generalísimo de todos los ejércitos de la República en Venezuela. Y para culminar, Miranda crea el primer movimiento revolucionario continental a través de la Gran Reunión Americana en secreto, nombrando agentes y logias en todo el continente para generar la independencia, la revolución y la sublevación del pueblo en contra de la corona española. Fue el único y el primer movimiento continental revolucionario secreto en la humanidad. Bueno, ha sido una charla maravillosa. Vamos a repetirla. Vamos a constituir el capítulo dominicano y una vez que lo constituyamos con la autoridad de Licho, Andrés Licho Mato, vamos a hacer un programa especial para culminar con este avance, este abrebocas que tenemos el día de hoy. ¿Qué le parece, don? Muchas gracias. Será un honor contar con ustedes. Sí, gracias, don Ovidio. Seguiremos aquí en el país, seguiremos los pasos de Miranda y formaremos el capítulo dominicano de esa sociedad que usted preside en Caracas. Importante la identificación latinoamericana con este proyecto que va más allá de un país, es todo un continente al cual él quiso involucrar en la independencia de las colonias a la corona española. Y hoy en día tiene más vigencia todavía este proceso de liberación, de independencia de todos los pueblos. Gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención y a los señores televidentes del programa de Periodismo y Sociedad.